¿Qué huele, médico-blastos? Bienvenidos de nuevo a su canal, Medicina para Blastos. Hoy vamos a ver el tercer tema de la unidad de fisiología celular, que es el transporte de los solutos a través de la membrana celular. En el video pasado, que si aún no lo han visto, les dejo el link aquí arriba, en ese video vimos cómo se distribuye el agua en los diferentes compartimentos del cuerpo, así como la concentración de sus solutos. Ahora, en este tema vamos a entender cómo la membrana celular es capaz de mantener estas concentraciones de solutos a lo largo del tiempo. Este tema lo vamos a dividir en dos videos. En este video vamos a ver el primer mecanismo que usa la membrana celular, que es el transporte pasivo. Y en el siguiente video veremos el segundo mecanismo, que es el transporte activo. Pero para que se vayan familiarizando con estos dos tipos de transporte, les puedo decir que el transporte pasivo mueve los solutos de mayor a menor concentración y el transporte activo a la inversa, de menor a mayor concentración. El transporte pasivo utiliza el gradiente electroquímico como fuerza impulsora para mover estos solutos y el transporte activo utiliza la hidrólisis del ATP como fuerza impulsora para mover los solutos. Y cada uno de estos transportes tiene diferentes mecanismos para mover los solutos. El transporte pasivo se divide en difusión simple y facilitada. La simple, la molécula cruza directamente la membrana. Y en la difusión facilitada, la molécula cruza a través de una proteína transportadora. En el transporte activo puede ser primario o secundario. El primario utiliza bombas, como la bomba de sodio-potasio, y el transporte activo secundario utiliza cotransportadores e intercambiadores. Ahora sí, vamos a ver el transporte pasivo. El transporte pasivo es muy fácil de entender y para explicárselos, quiero que ustedes piensen en una presa hídrica, como la que están viendo en pantalla. Como se darán cuenta, esta presa hídrica tiene una barrera que evita que se fugue el agua. Esta barrera podemos pensar que es la membrana celular y que cuando se abre esta barrera o esta membrana, el agua está tan concentrada que ejerce una fuerza impulsora que mueve el agua de donde está más concentrada hacia donde está menos concentrada. De la misma manera, el transporte pasivo mueve los solutos de mayor hacia menor concentración. Y esta fuerza impulsora que mueve los solutos se llama gradiente electroquímico. Esta fuerza o este gradiente tiene dos componentes, como su nombre lo dice, un gradiente eléctrico y un gradiente químico. La fuerza o gradiente eléctrica está dada por el voltaje de membrana o potencial de membrana y las cargas eléctricas que tenga el soluto. El soluto del que estemos hablando nos vamos a referir a él como X. Y por el lado del gradiente o fuerza química, esta fuerza va a estar dada por la concentración del soluto. Vamos a explicar cómo intervienen estas distintas fuerzas en un modelo de una membrana celular. Aquí tenemos un modelo donde tenemos la membrana celular, el espacio extracelular y el citoplasma celular. Supongamos que tenemos una gran concentración de X soluto en el espacio extracelular y tenemos una pequeña concentración del mismo soluto en el espacio intracelular. Si recuerdan, yo les dije que el gradiente químico está determinado por la concentración del soluto. Por lo tanto, de este lado donde está más concentrado, se va a desplazar hacia el interior de la célula. Sin embargo, aquí tenemos una pequeña concentración del soluto y esta pequeña cantidad de moléculas también tiene su propio gradiente químico que va en sentido contrario, pero tiene una menor fuerza que aquí porque hay una menor cantidad de moléculas. Por lo tanto, el desplazamiento se vería más o menos como esto. Estas son fuerzas químicas. Por lo tanto, se pueden representar como vectores. ¿Se acuerdan cuando en física nos enseñaron a sumar y restar vectores? Exacto, estamos haciendo lo mismo acá. Entonces, donde está más concentrado, tiene un mayor desplazamiento o un vector más grande que donde está menos concentrado. Y si nosotros restamos estos dos vectores, tendríamos un desplazamiento o un gradiente químico neto que va de afuera hacia adentro de la célula. En este ejemplo, estamos suponiendo que el gradiente eléctrico o las cargas eléctricas son iguales, por lo que no ejercen fuerzas acá. Pero ahora, ¿qué pasaría si tenemos la misma concentración de X soluto afuera y adentro de la célula? Pues entonces nuestro gradiente químico estaría equilibrado o sería igual a cero, ya que estas dos magnitudes que son iguales pero van en sentido opuesto
se igualan y entonces la molécula está equilibrada. Tenemos la misma cantidad afuera y adentro. Entonces, ahora vamos a agregar un componente eléctrico. Supongamos entonces que tenemos un voltaje o una carga eléctrica distinta en el interior y en el exterior de la célula. Esto nos generaría una diferencia de voltaje en la membrana celular, lo que se conoce como voltaje de membrana o potencial de membrana. Entonces, siempre que X tenga una carga eléctrica, puede atraerse o puede repelerse dependiendo de su carga eléctrica y la del medio. Normalmente el interior de la célula o el voltaje de la membrana es negativo por la presencia de proteínas y fosfatos y el exterior de la célula está cargado positivamente. Entonces, si X soluto es un catión o tiene carga positiva y hay una diferencia de voltaje, entonces aquí sí ya podemos hablar de un gradiente eléctrico, porque la carga positiva del soluto se ve atraída por la carga negativa del medio interno. Así se vería más o menos nuestro vector del gradiente eléctrico. Y esto generaría ahora sí un desequilibrio en la concentración de solutos. Esta nueva diferencia de concentraciones ahora nos va a dar un nuevo gradiente químico que va a impulsar el soluto de adentro hacia afuera de la célula. Y esto es lo que pasa en situaciones normales en la célula, porque la mayoría de los solutos tienen una carga eléctrica y una diferencia de concentración. Y claro ejemplo de esto es el sodio. Sabemos que en el espacio extracelular el sodio tiene una concentración de 140 milimoles por litro y en el espacio intracelular tiene 10 milimoles por litro. Por lo tanto, está más concentrado afuera que adentro de la célula. Y ahora vamos a empezar aplicando nuestro gradiente químico. Como el sodio está más concentrado afuera que adentro, su fuerza impulsora va a ser mayor. Sin embargo, recordemos que esta pequeña concentración de sodio también genera una pequeña fuerza impulsora. Sin embargo, cuando nosotros restamos estos vectores, predomina la fuerza que mete el sodio hacia el interior de la célula. Supongamos que este vector desplaza 8 unidades de sodio y este vector desplaza 2 unidades de sodio. Entonces, al hacer la contraposición de las fuerzas, nos daría una fuerza vectorial de 6 unidades de afuera hacia adentro. Y ahora, siguiendo nuestro gradiente eléctrico, sabemos que el sodio es un catión, tiene carga eléctrica positiva, y el voltaje de membrana normalmente es de menos 60 milivoltios, es negativo. Entonces, el sodio, siguiendo su gradiente eléctrico, tiende a entrar al interior de la célula. Y una vez que está adentro, tiende a permanecer aquí por esta atracción de cargas eléctricas. Entonces, si sumamos el vector químico con el vector eléctrico, tendríamos un vector total de 9 unidades. Estas unidades yo me las acabo de inventar. No quiere decir que sea la medida exacta. Es solo para que quede claro nuestro ejemplo. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, si el transporte pasivo del sodio o el gradiente electroquímico del sodio tiende a meter el sodio dentro de la célula, ¿por qué nunca se llega a equilibrar las concentraciones de sodio en ambos lados? Excelente pregunta, porque ahí es donde entra el transporte activo de sodio a través de la bomba sodio-potasio. La bomba sodio-potasio va a contrarrestar este desplazamiento y va a mandar el sodio de dentro de la célula hacia afuera de la célula, transportándolo de menor a mayor concentración, es decir, contra la corriente. Por eso yo les decía al inicio del video que el transporte pasivo va de mayor a menor concentración y el transporte activo de menor a mayor concentración. Piénsenlo como la presa hídrica. Para que nunca se equilibre la cantidad de agua en ambos lados, entonces hay una bomba de agua que retorna el agua hacia donde está más concentrada. Lo mismo hace la membrana celular a través del transporte activo. Y esto es lo que permite que haya una diferencia de concentración del sodio y de cualquier soluto a lo largo del tiempo. Ahora, ya una vez que entendimos el principio fisiológico por el cual se produce el transporte pasivo, vamos a ver los diferentes tipos de transporte pasivo. Básicamente tenemos dos tipos de transporte pasivo, la difusión simple y la difusión facilitada. La difusión simple va a ser un tipo de transporte donde las moléculas cruzan la membrana celular directamente, es decir, que no usan proteínas transportadoras. Entonces, para que puedan cruzar la membrana celular directamente, necesitan ciertos requisitos. Primero, que sean lo suficientemente pequeñas para cruzar la microestructura de la bicapa.
Y segundo, que no tengan carga o que sean hidrofóbicas. Ejemplos de moléculas que viajan por difusión simple tenemos a los gases, como el oxígeno, el dióxido de carbono, y también las hormonas esteroideas y los fármacos anestésicos. Ahora, la difusión facilitada. Esta es un transporte donde los solutos cruzan la membrana celular a través de proteínas integrales de membrana. Estas proteínas integrales de membrana son proteínas que están incrustadas en la membrana celular y podemos tener entonces tres tipos de proteínas integrales: los poros, canales y transportadores. Todas las proteínas integrales que estén en alguno de estos tres grupos van a ser selectivas para el soluto que transportan. Muy pequeñas excepciones van a transportar diferentes tipos de solutos. Los poros son las proteínas integrales más sencillas, ya que siempre están abiertas, por lo que en cualquier momento pueden transportar los solutos. Y ejemplos de poros tenemos a las acuaporinas, que permiten el movimiento del agua, y estas permiten el fenómeno de la ósmosis, que es el movimiento de agua de menor hacia mayor concentración. Las acuaporinas las podemos encontrar en los túbulos colectores del riñón, donde permiten la concentración o la dilución de la orina. Otro ejemplo de poros son las perforinas, que son la última parte del sistema del complemento. Se insertan estas perforinas en la membrana de microorganismos infecciosos, desequilibran los iones y el agua y destruyen a la célula patógena. Ahora, los canales son proteínas que están más reguladas, ya que cuentan con una compuerta que se puede abrir o cerrar, permitiendo o no el transporte del soluto que muevan. Y ejemplos de estos canales son los canales iónicos, que son selectivos para cada tipo de anión o catión. Ejemplos de ellos son el canal de sodio, el canal de potasio, el canal de calcio y los canales de aniones, como cloro y bicarbonato. De todos ellos, uno de los más importantes son los canales de sodio dependientes de voltaje, que los vamos a ver más adelante en electrofisiología de la célula. Y, por último, los transportadores. De los tres tipos de proteínas integrales, son los más complejos, ya que cuentan con dos compuertas reguladoras, una en la cara extracelular de la proteína y otra compuerta en la cara citoplasmática o interna de la proteína, y funcionan de la siguiente forma. Primero, tenemos a la molécula afuera de la célula. Se abre la compuerta externa, ingresa la molécula, el transportador, y se pega a su sitio de unión. Se cierra la compuerta externa, luego se abre la compuerta interna, sale el soluto hacia la célula, se cierra la compuerta interna y el transportador se prepara para un siguiente ciclo de transporte. De los transportadores, un ejemplo muy característico son los GLUT, transportadores exclusivos para las moléculas de glucosa, como los GLUT4, que están presentes en tejido insulino dependiente, como el hígado, el músculo y el tejido adiposo. Esto es todo lo que compete respecto al transporte pasivo. En el siguiente video, que les dejo el link acá, vamos a ver la segunda parte del tema, que es el transporte activo. Si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse si son nuevos y compartirlo con todos sus amigos que estudian medicina. Hasta pronto, Médico Blastos.